El negocio blindado de Cuitláhuac García. Las auditorías del órgano de fiscalización superior revelaron nuevos detalles sobre los gastos de la Secretaría de Seguridad Pública durante el último año del gobierno de Cuitláhuac García. En total, se detectaron 6 contratos por más de 120 millones de pesos sin la autorización legal requerida. Y aunque no hay daño patrimonial directo, sí hay irregularidades administrativas graves, sobre todo en áreas donde la seguridad y el dinero público deberían manejarse con absoluta transparencia. En este informe se muestra que la Secretaría de Seguridad Pública, bajo el mando de Cuauhtémoc Zúñiga, ejerció un presupuesto de más de 7,200 millones de pesos. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue el aumento en el rubro de servicios generales, que pasó de 379 millones a 1,488 millones de pesos. Es decir, más de 1,000 millones extra gastados en conceptos como luz, internet, arrendamientos y mantenimiento. Una cifra difícil de justificar, sobre todo en una dependencia que apenas ha podido sostener su operatividad básica. El Orfis detectó 16 contratos otorgados sin el procedimiento de licitación pública ni dictamen de procedencia. Uno de los más llamativos fue con la empresa Toca Internacional, que recibió 100 millones de pesos por el suministro de gasolina mediante monederos electrónicos. En pocas palabras, se autorizó un gasto multimillonario sin pasar por los filtros legales. Un patrón que se repite en otras contrataciones: discreción en el gasto y silencio en la rendición de cuentas. Pero el hallazgo más polémico fue el arrendamiento de camionetas blindadas asignado a 3 empresas con domicilios en Culiacán, en San Pedro Garza y Emiliano Zapata. El contrato, firmado durante el gobierno de Cuitláhuac García, incluía la renta de Suburban, Tajo, Durango, Jeep Grand Cherokee, Hilux y Cheyenne, con costos diarios que iban de 4,000 a 22,000 pesos por unidad. Y en los documentos aparece el nombre de Miguel Cortés Jerónimo, jefe de la ayudantía del gobernador. Cada arrendadora terminó cobrando más de 2 millones de pesos, pese a que el presupuesto máximo era de 5 millones en total. El gasto no se limitó tampoco a vehículos. También hubo contratos por uniformes para la Secretaría de Seguridad Pública, el sistema penitenciario y los centros de internamiento de menores. La empresa Imagina Promocionales recibió casi 3 millones de pesos, mientras que Comiepsa S.A.D.C.B. de Coatzacoalcos obtuvo más de 10 millones de pesos. Y aunque los montos son menores, las observaciones del Orfis apuntan a la falta de documentos que respaldan la entrega y el destino real de esos recursos. El Orfis recomendó iniciar procesos administrativos contra los funcionarios responsables, entre ellos Rocío de Abril Torres Polo, jefa de la unidad administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública. También advirtieron incumplimientos fiscales ante el SAT, lo que generó un crédito fiscal que todavía no ha sido aclarado. Y aunque las autoridades aseguran que no hay daño patrimonial, la pregunta queda en el aire. ¿Cómo se gastaron más de 1,000 millones extra sin que nadie levantara la mano? La Secretaría Pública en Veracruz sigue siendo uno de los temas más sensibles y ahora también uno de los más observados. Entre gasolina, entre uniformes y camionetas blindadas, el último año del gobierno de Cuitláhuac García dejó más dudas que resultados. Porque si el dinero destinado a proteger los veracruzanos termina en contratos opacos, entonces no solo se perdió dinero, se perdió la confianza. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? Con los mismos de siempre. Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. El saqueo silencioso en educación. El Orfis reveló que durante el gobierno de Cuitláhuac García, funcionarios de la Secretaría de Educación de Veracruz hicieron desaparecer 466 bienes públicos. Y lo más grave, 381 de ellos son computadoras, muchas compradas justo antes de que terminara el sexenio. Y este hallazgo forma parte del informe de seguimiento del Orfis y apunta a un posible desfalco de más de 10,700,000 pesos en mobiliario y equipo de oficina que simplemente no aparece.
Según el reporte, las computadoras se adquirieron meses antes del 30 de noviembre del 2024, es decir, al cierre del gobierno morenista. Pero el problema no es solo que el equipo desapareció, sino que además se compró a sobreprecio. Por ejemplo, se pagaron 16,000 pesos por cada laptop HP cuando su valor real en el mercado ronda los 8,000 pesos. Y no fueron unas cuantas laptops. Se trata de 275 computadoras portátiles que en total costaron más de 4,5 millones de pesos. El informe también detalla la compra de 94 computadoras de escritorio con un precio unitario de 27,000 pesos, muy por encima de su valor comercial. El contrato fue otorgado a la empresa Grupo Comgolf SADCB y representa más de 2,600,000 pesos. Además, se detectaron compras menores, pero igual de infladas, con otras empresas proveedoras como Comercialización en Oficinas SADCB, que vendió laptops y PC minis a precios de hasta 25,000 pesos por unidad. En pocas palabras, se pagó caro, se entregó poco y hoy no se encuentra nada. Entre los bienes no localizados también hay muebles de oficina, escritorios, mesas de juntas, sillas operativas y sillones ejecutivos. El monto total observado por el Orfis asciende a 10,737,000 pesos. Todos esos artículos debían estar en oficinas de la Secretaría de Educación en Veracruz, pero los auditores no encontraron rastro alguno de ellos. Y lo curioso es que muchas compras se hicieron en la recta final del gobierno, justo cuando los funcionarios empezaban a empacar. Estos contratos y esas adquisiciones ocurrieron entre junio y octubre del 2024, cuando al frente de la Secretaría de Educación de Veracruz ya estaba Víctor Emanuel Vargas Barrientos en sustitución de Senyacén Escobar, hoy diputado federal. Y eso coloca a dos nombres en la línea de responsabilidad administrativa. Y aunque hasta el momento nadie ha dado la cara, el reporte del Orfis deja abierta la puerta para posibles sanciones o denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, porque hablamos de recursos públicos y de equipo que debía servir a miles de estudiantes veracruzanos. Definitivamente, este escándalo no es el primero en la Secretaría de Educación, porque durante años la Secretaría de Educación de Veracruz ha sido señalada por opacidad en compras, en contrataciones y en manejo de recursos. Pero lo que más indigna es el momento. Mientras maestros protestan por la falta de materiales, se pierden computadoras compradas con dinero de todos. Una señal de que la corrupción educativa no terminó con los cambios de administración, solamente cambió de rostro. Y el caso de las computadoras desaparecidas es más que un dato contable, es una muestra del desorden que dejó la gestión anterior. El Orfis ya encendió las alarmas y ahora falta ver si alguien asume la responsabilidad, porque en Veracruz parece que las cuentas públicas se revisan, pero nunca se cobran. Noticias locales. Cada veracruzano debe más de 6,000 pesos. Sí, aunque el gobierno anterior presumió haber reducido la deuda, pues los números cuentan otra historia muy distinta. El informe de resultados de la cuenta pública 2024 revela que cada veracruzano carga hoy con una deuda de 6,358 pesos. En total, la deuda estatal asciende a más de 51,000 millones de pesos y aunque hay una disminución del 2% respecto al año anterior, en realidad se trata de una reducción mínima. El saldo final deja en claro que el sexenio de Cuitláhuac García no logró sanear las finanzas, apenas las contuvo en 6 años de gobierno. Y de los 51,000 millones de pesos, 47,000 millones corresponden al Poder Ejecutivo, es decir, directamente a la administración de Cuitláhuac García. El resto se reparte entre municipios, organismos paramunicipales y el Poder Judicial. El gobierno destaca que la deuda bajó, pero si se compara con el monto del 2023, 49,926 millones, pues la diferencia es de apenas 1,000 millones de pesos. Es decir, la deuda prácticamente se quedó igual,
solo con otra manera de presentarla. La mayor parte de los pasivos proviene de créditos simples que suman más de 41,000 millones de pesos, además de bonos del Fonrec y Profice por otros 5,000 millones de pesos. Para pagar, el Estado usa más de la mitad del Fondo General de Participaciones y una parte importante de los recursos federales de aportaciones, que se destinan directamente a un fideicomiso. En pocas palabras, Veracruz sigue pagando deuda con dinero que podría usarse para obras y para programas sociales. El Poder Judicial de Veracruz también sigue arrastrando deuda, 246 millones de pesos, principalmente por la construcción de las ciudades judiciales que datan del gobierno de Edel Álvarez Peña. Aunque el monto bajó un 24%, el proyecto sigue siendo un recordatorio de los compromisos financieros que pesan sobre el Estado, porque cada edificio nuevo, cada contrato pendiente, pues representa un pasivo que la administración actual deberá seguir absorbiendo. Este informe también revela que los ayuntamientos y los organismos paramunicipales deben casi 4,000 millones de pesos y el motivo principal son las asociaciones público-privadas que muchos firmaron para cambiar luminarias. Entre los municipios más endeudados destacan Veracruz Puerto, con 868 millones de pesos. Le sigue Coatzacoalcos con 436 millones, Poza Rica con 267, Tuxpan con 210 y Boca del Río con más de 73 millones de pesos. La deuda municipal, lejos de bajar, creció en varios casos por mala planeación o contratos costosos. El gobierno estatal pues presume orden financiero, pero el Orfis muestra una realidad muchísimo más cruda. El alivio es mínimo, los compromisos son grandes y la deuda sigue comprometiendo buena parte de las participaciones federales. Al final, es el ciudadano común quien paga esa factura, porque cada peso destinado al servicio de la deuda es un peso menos para educación, un peso menos para salud o para infraestructura. Pero bueno, Cuitláhuac García dejó una deuda que aún respira. Se habla de reducción, pero la diferencia apenas se nota en los bolsillos de los veracruzanos. La herencia económica de su sexenio se resume en una frase: no endeudó más al Estado, pero tampoco lo liberó. Y hoy cada veracruzano lo sabe perfectamente. Le toca pagar 6,358 pesos por una deuda que no contrajo, pero que sí heredó. 6 años tirados a la basura.